¿Qué harías si un día alcanzaras a ver los ojos de un niño silenciosos, pesados, llenos de una desesperanza callada asomándose desde debajo de una vieja escalera? Tomás tenía apenas 8 años, cuando el mundo allá afuera se olvidó de que existía. Encerrado en la oscuridad, durante 4 largos años, había dejado de creer en los milagros hasta que un hombre, un millonario que alguna vez lo perdió todo, entró en aquella casa en silencio y pronunció una sola palabra que lo cambió todo. Basta. Tomás Aguilar tenía 75 años. Su nombre estaba grabado en los muros de hospitales, impreso en folletos de becas, anunciado en galas de recaudación de fondos. La gente siempre le hacía la misma pregunta. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo un hombre como él terminó construyendo 2 hospitales infantiles, financiando centros de terapia para víctimas de trauma en todo el país y dedicando su vida a arrodillarse junto a niños rotos susurrándoles, «Te entiendo»? Esperaban escuchar una historia inspiradora, un maestro brillante quizá, una experiencia cercana a la muerte, un milagro. Pero los milagros son historias ordenadas. La suya no lo era. La historia de Tomás comenzó debajo de una escalera, en la oscuridad, en el silencio y en compañía de monstruos. No recordaba mucho de sus primeros años, pero lo poco que sobrevivió a esas décadas era como una fotografía olvidada bajo la lluvia. El centro seguía claro, pero los bordes estaban borrosos y rotos. Lo que más recordaba era la risa de su madre. Sonaba como campanitas danzando en la brisa de verano. Su risa llenaba cada rincón de aquella casita cuando doblaba la ropa bailando al ritmo del jazz, o cuando golpeaba 3 veces la cuchara contra la olla antes de servir la sopa, como un pequeño secreto entre ellos dos. Ella solía peinar su cabello con movimientos lentos y pacientes, incluso cuando él se retorcía, tarareaba canciones de Ella Fitzgerald y besaba la coronilla de su cabeza. Su nombre era María Elena. Murió cuando Tomás tenía 4 años. Un accidente de coche instantáneo, dijeron. Su padre no lloró en el funeral, al menos no frente a él. Héctor Aguilar se volvió a casar 6 meses después. Su nueva esposa se llamaba Lorena Vázquez, y fue entonces cuando todo lo que Tomás conocía sobre el calor humano comenzó a pudrirse. La gente rara vez habla de padres como Héctor. No era cruel, no era violento, simplemente no estaba presente, solo como el tic-tac de un reloj en el fondo. Una figura en la habitación, pero no un alma. Héctor decía ser vendedor ambulante. Vendía herrajes especiales, bisagras importadas, accesorios de latón, jaladeras de cajón, a medida de puerta en puerta. Siempre olía ligeramente a crema de afeitar y café viejo. Usaba mancuernillas aunque no combinaran con su camisa. Cuando estaba en casa era cortés, distante, despegado. Nunca alzaba la voz. Nunca le puso una mano encima a Tomás, pero tampoco preguntaba por los moretones. Nunca notó cómo el cuerpo de Tomás se iba haciendo más pequeño. Nunca se cuestionó por qué el niño se estremecía si él se acercaba demasiado. Mirando hacia atrás, Tomás creía que en el fondo su padre sí sabía. Sabía que las sonrisas de Lorena Vázquez eran demasiado tensas. Sabía que el silencio de Tomás tenía un peso. Sabía que algo en esa casa se había echado a perder, pero saber y actuar son océanos de distancia, y Héctor eligió alejarse a navegar. Los viajes de negocios se hicieron más largos, las llamadas telefónicas más escasas, hasta que un día las postales dejaron de llegar, y cuando ya estaba verdaderamente ausente, Lorena Vázquez se quitó la máscara. La primera vez que encerró a Tomás debajo de la escalera, él tenía 5 años. Fue por derramar un vaso de leche sobre la alfombra. Él se había disculpado. Eso sí lo recordaba. Dijo, «Lo siento», una y otra vez, hasta que la garganta se le secó. Lorena Vázquez no dijo nada. Solo le agarró el brazo. Lo arrastró por el suelo. Abrió la pequeña puertita bajo la escalera y lo empujó adentro. Tomás pensó que era un castigo. Un simple tiempo fuera, pero el tiempo no pasaba igual ahí dentro. No había luz, no había reloj, solo el sonido de su respiración, el zumbido lejano del refrigerador y los pasos de Lorena Vázquez sobre su cabeza. Nadie vino a buscarlo esa noche, ni la siguiente. Vivió ahí durante 4 años. Quizá alguien imagine algo acogedor. Una alacena polvorienta, un pequeño colchón, una bombilla solitaria. No era así.
Era un espacio de arrastre, angosto, húmedo, podrido. Las paredes goteaban en invierno. El moho trepaba por las esquinas. El olor a humedad era tan fuerte que lo hacía vomitar en sueños. No había cobija, solo trapos. No había baño, solo un balde. Era un ataúd que nunca se cerraba. Lo peor, las reglas. Regla número 1, no hacer ruido. Si lloraba muy fuerte, la puerta se abría de golpe y su furia entraba cucharas de madera, palos de escoba, puños. Si susurraba para sí mismo, le quitaba los trapos que usaba como manta. Si hacía ruido cuando había visitas, no comía en varios días. Regla número 2, no tener esperanza. La esperanza era la trampa más cruel. Le hacía creer que alguien podría darse cuenta, que un vecino podría escuchar, que algún maestro haría preguntas, que alguien, quien fuera, lo miraría a los ojos y diría: «Esto no está bien», pero nadie lo hizo jamás. Regla número 3, sonreír cuando te llamen, cuando había visitas. Lorena Vázquez le imponía una máscara, lo restregaba, lo vestía con ropa tiesa que ni siquiera le quedaba bien, y lo obligaba a sentarse a su lado como si fuera un accesorio grotesco. No podía hablar a menos que le hablaran primero. Si actuaba bien su papel, quizá le daban una costra de pan. Si no, lo arrastraban de regreso a la oscuridad con un moretón en la espalda y sangre en la boca. Decían que era un niño tan educado. Nadie preguntaba por qué se estremecía si alguien le tocaba el hombro. Se convirtió en su sirviente, en su sombra, en su saco de boxeo. A los 6 años ya fregaba los pisos con las manos desnudas. A los 7 limpiaba su recámara, doblaba su ropa, lustraba sus copas de vino. A los 8 había olvidado cómo sonaba su propio nombre. Lorena Vázquez nunca lo usaba. Era eso, esa cosa, tu pequeño error. Tomás no sabía cuántos cumpleaños había pasado bajo la escalera. No recordaba ni una sola vela, pero sí recordaba el hambre. Ese hambre que vivía dentro de él como un eco constante. Lo hacía alucinar. Le susurraba cosas extrañas en la oscuridad. Le adormecía. El miedo consumía su cuerpo, pero mantenía su mente lo suficientemente despierta para seguir sufriendo. Aprendió a temerle a la luz, no por lo que mostraba, sino por lo que significaba. La luz significaba que Lorena Vázquez recordaba que él existía. La luz significaba dolor. Así que aprendió a amar la oscuridad. Lo que más recordaba de esos años era cuán pequeño se volvió el mundo. Se redujo al ancho de ese hueco, al olor de la madera podrida, al dolor constante en las rodillas, al sonido de los tacones de Lorena Vázquez subiendo las escaleras. Se hizo amigo de las sombras, le puso nombre a las grietas en la pared. Se contaba historias para no volverse loco, versículos de la Biblia, cuentos de hadas, pedacitos de canciones que apenas recordaba. No sabía por qué no se rompió del todo, quizá porque todavía le quedaba un hilo de memoria, un fantasma al cual aferrarse. Su madre, María Elena. Ella ya no estaba, pero tampoco se había ido. Vivía en su corazón, en las nanas que Tomás susurraba cuando el dolor era insoportable, en el aroma de hot cakes que a veces imaginaba colándose entre las rendijas, en la sensación de los dedos de su madre abotonándole la camisa mucho tiempo atrás. Ella lo salvó sin estar allí. Tomás no odiaba a Lorena Vázquez, la temía. Odiarla habría requerido tener todavía fuerzas para luchar, pero en ese lugar debajo de esa escalera no había espacio para el odio, solo para sobrevivir. Incluso ahora, décadas después, Tomás todavía se despertaba a veces buscando la pared. Su esposa lo había encontrado en el suelo más veces de las que podía admitir, hecho bolita, llorando en sueños, susurrando cosas que ni él recordaba, porque el cuerpo nunca olvida. Tenía 9 años cuando todo cambió, cuando alguien finalmente miró, no una mirada rápida, no lástima. Miró, ya sabes cómo sigue el resto, el golpe en la puerta, el hombre del traje gris, el papel que Tomás deslizó detrás del florero, la palabra que gritó, «¡Basta!». Pero antes de todo eso, había un niño, debajo de la escalera. No estaba enojado, no era valiente, solo esperaba. Y eso es lo que necesitas saber. Antes de los hospitales, antes de las batas blancas, los discursos y los premios, antes de que lo llamaran Dr. Whittaker, había un niño. Su nombre era Tomás.
Vivía en la oscuridad, y un día tomó una decisión: alcanzar la luz. Hay memorias que no solo viven en tu mente, viven debajo de tu piel como astillas de vidrio, con las que has aprendido a convivir. Tomás tenía muchas de esas, pero la primera vez que lo vio al hombre que cambiaría su vida para siempre, fue una de las más filosas. Era un martes. Lo recordaba porque Lorena Vázquez siempre hacía limpieza profunda los martes. Su limpieza no era por higiene, sino por apariencia. Restregaba los pisos de madera hasta que el pulidor le hacía arder los ojos a Tomás, que miraba desde las rendijas de la puertita. La casa apestaba a cloro con aroma a limón y desesperanza añeja. Los martes eran los días en que Lorena Vázquez fingía ser otra persona. No era la mujer que le jalaba del cabello o le arrojaba sopa encima. Los martes, Lorena Vázquez era agradable, al menos hasta que las visitas se iban. Aquella mañana Tomás escuchaba desde la oscuridad, acurrucado en la esquina donde la madera húmeda se encontraba con la pared fría. Esperaba, siempre esperaba. ¿A qué? No lo sabía. Entonces, 3 golpes, secos, claros, medidos. No eran frenéticos como los del cartero, ni perezosos como los del lector del medidor. Se quedó congelado. Lorena Vázquez también dejó de moverse. Tomás se imaginó sus manos inmóviles sobre el trapo de cocina, su mente corriendo de golpe. La puerta rechinó al abrirse. La voz de Lorena Vázquez llegó enseguida azucarada y brillante. «Oh, señor Whitmore, qué sorpresa tan agradable». Aún no conocía ese nombre, pero jamás lo olvidaría. Tomás se acercó más a la puertita del hueco. Era vieja, deformada por los años. Si inclinaba la cabeza en el ángulo justo podía oír cada palabra, cada pisada sobre las tablas crujientes del piso. «Espero no estar interrumpiendo», dijo el hombre. Su voz era diferente, tranquila, segura, deliberada. No tenía ese tono áspero de un vendedor. No era chillona ni fuerte. Era firme, como si no necesitara alzarla para ser escuchado. «Me dijeron que en esta dirección había algunas piezas de porcelana de mediados de siglo, posiblemente réplicas de la dinastía Tang». Lorena Vázquez soltó una risa demasiado fuerte, demasiado falsa. «Oh, absolutamente. Mi esposo era un gran coleccionista. Pase, por favor. Disculpe el desorden». No esperaba visitas. Tomás escuchó la puerta cerrarse. 2 pares de zapatos avanzaron sobre el piso de madera, dirigiéndose al salón de exhibición. Conocía bien ese cuarto. Cortinas de terciopelo pesado, un piano de madera oscura. El último vestigio del amor de su padre por las cosas bellas. No sabía por qué seguía escuchando. Quizá era por la voz del hombre. Quizá era por la manera en que cada palabra parecía escogida con cuidado, sin prisas. El hombre preguntaba sobre el esmalte, la antigüedad, las marcas. Lorena Vázquez tartamudeaba respuestas inventando términos que ni entendía. Tomás la imaginó sonriendo de más, deseando que aquel desconocido ofreciera dinero. Y entonces, un sonido escapó de él. No había querido hacerlo. Había estado enfermo la noche anterior, febril, temblando. La garganta aún le ardía, y las manos le temblaban mientras trataba de alcanzar el vaso de hojalata abollado que Lorena Vázquez a veces recordaba dejarle. Pero su codo lo tumbó. El metal cayó al suelo con un estruendo. Rodó haciendo un escándalo sobre las tablas y golpeó la pared con un golpe sordo. Silencio. La aspiradora se detuvo. Los platos quedaron inmóviles. Hasta Lorena Vázquez se quedó quieta. Entonces llegó la voz del hombre, medida, suave, curiosa. «¿Hay alguien más aquí?» La respuesta de Lorena Vázquez fue rápida, aguda. «Oh, no. Solo las viejas tuberías. Ya sabe cómo son estas casas. Crujen y gimen como si estuvieran embrujadas». Otra pausa. Luego el sonido de pasos, sus pasos acercándose hacia la escalera. El corazón de Tomás golpeaba con fuerza contra su pecho. Se encogió en el rincón más lejano del hueco, haciéndose bolita como un animal herido. No quería ser visto. No así. No cubierto de mugre, no temblando como una rata atrapada, pero ya era demasiado tarde. La puerta crujió. La bisagra oxidada cedió y se abrió apenas unos centímetros. La luz se coló suave, dorada, cegadora, y a través de esa rendija de luz el hombre lo vio. Por un instante el mundo dejó de girar. Tomás estaba sentado con las rodillas pegadas al pecho. Su camisa estaba rasgada.
su rostro pegajoso de algo que ni recordaba haber comido. Llevaba días sin bañarse. El cabello le colgaba en mechones grasientos sobre los ojos, pero lo miró, y el hombre le devolvió la mirada. Era alto, delgado mayor, con canas tocando sus sienes. Su traje impecable ni se arrugaba cuando se inclinó un poco hacia adelante. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba eran sus ojos, primero confusión, luego comprensión, y después algo que Tomás aún no sabía nombrar. El hombre no apartó la mirada, y por primera vez en su vida alguien lo vio, no como una molestia, no como una cosa, como un niño. Tomás pensó que quizá diría algo que le preguntaría quién era, que le preguntaría si estaba bien. Imaginó por un segundo suspendido en el aire que el hombre se arrodillaría. Le pondría una mano en el hombro y le diría las palabras que había soñado escuchar durante años. No perteneces aquí, me voy a llevar contigo a casa. La esperanza brotó tan rápido que dolió. Pero entonces, Lorena Vázquez se movió más rápido de lo que Tomás jamás la había visto moverse. Se interpuso entre ellos como una cortina que se cierra de golpe. «Oh, veo que encontró el viejo armario de almacenamiento», dijo ella, soltando una risa quebradiza. «Disculpe el desorden. Él es bueno. Él es Tomás, el hijo de mi esposo pobrecito. No está muy bien, si me entiende». El hombre no parpadeó. «Tampoco, Tomás. No es peligroso», continuó Lorena Vázquez, con una voz que oscilaba entre la dulzura forzada y el pánico. «Solo es lento. Los doctores dijeron que tal vez nunca aprendería a hablar bien. Ya sabe cómo es». El hombre la miró, luego miró a Tomás, y algo en su rostro cambió. La calidez se evaporó. La suavidad desapareció. Se acomodó el abrigo con calma. «Creo que ya he visto suficiente», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta. Se alejó ni rápido ni lento, pero con certeza. Tomás escuchó la puerta principal abrirse, luego cerrarse. Y el silencio que siguió fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Llenó la casa, le llenó el pecho. Y entonces Lorena Vázquez se volteó hacia él. Su rostro se torció de furia. «Me acabas de costar un trato, maldita rata». Tomás se preparó para el golpe. Aquella noche no hubo comida ni agua. Ella lo golpeó con el tacón de su zapato tan fuerte que su oído zumbó durante 3 días. Sangró sobre su almohada y no lloró, no porque no doliera, sino porque ya no le quedaban lágrimas. Ella amenazó con sellar la puerta del hueco, y él le creyó. Pero nada de eso, los moretones, la sangre, el hambre, nada dolía tanto como esos pocos segundos bajo la luz, porque por primera vez en su vida había sido visto, y luego dejado de ver. No fue rechazado, fue peor, fue descartado, como si no importara, como si no valiera la pena salvarlo. Tomás no sabía entonces qué semillas se habían plantado ese día, no sabía qué tan cerca había estado ese hombre de regresar, no sabía que algo ya se había movido dentro de él silencioso, como la marea cambiando bajo la luna llena. Todo lo que sabía era que había subido a la mitad de la escalera de la esperanza, y luego había caído de vuelta a la oscuridad, de vuelta a esperar, siempre esperar, esperar a alguien que pudiera volver, esta vez de verdad, esta vez para quedarse. Después de aquel día, el día en que sus miradas se cruzaron a través de la grieta en la puerta, algo cambió. Al principio parecía que nada había pasado, nada afuera se había alterado. Lorena Vázquez seguía siendo Lorena Vázquez, de lengua afilada y cruel, tan impredecible como una tormenta de verano. El hueco seguía oscuro y húmedo, con sus esquinas llenas de moho, donde la madera se hinchaba. Tomás seguía durmiéndose abrazado a sus rodillas, castañeando los dientes de hambre y frío. Sus costillas aún dolían del último golpe. Su mejilla seguía ardiendo donde el anillo de Lorena Vázquez le había abierto la piel, pero algo en el aire había cambiado. Era pequeño, casi imperceptible, como un susurro tras años de silencio. Quizá era la manera en que Lorena Vázquez se movía más rápido de lo normal, en que se ponía más nerviosa, en que revisaba 2 veces las cerraduras. Tomás no estaba seguro, pero creía que ella estaba asustada, como si esa pequeña grieta en la puerta hubiera dejado entrar algo más que solo un rayo de luz. Había dejado entrar la posibilidad, y la posibilidad para alguien como Lorena Vázquez era peligrosa. Así que apretó las reglas. No hacer ruido a menos que te hablen.
No rascarse, no toser, no moverse cuando hubiera visitas y, sobre todo, no mostrar signos de vida. Pero más o menos una semana después, volvió a escuchar aquella voz. Era temprano por la mañana. La casa olía a limpiador de vinagre y al humo de otro intento fallido de Lorena Vázquez de hacer desayuno. Siempre quemaba el pan. Tomás estaba metido debajo de la escalera, intentando hacerse más pequeño que su propia sombra cuando lo oyó. 3 golpes suaves, una pausa, y luego la puerta se abrió. «Vaya, señor Whitmore», dijo Lorena Vázquez con un tono tenso y forzado. «De nuevo por aquí. Solo andaba por el vecindario», respondió él, calmo, medido, familiar. Era él, el hombre de la voz firme y el cabello plateado, el que lo había visto. Esperaba poder echar otro vistazo al jarrón azul y blanco. Dijo: «Creo que me faltó ver una marca del fabricante». Tomás pegó su oreja a la madera. Pudo escuchar la pausa en la respiración de Lorena Vázquez, el cálculo mental detrás de su silencio. Él todavía representaba dinero, o eso creía ella. «Está bien», dijo finalmente, «pero no espere servicio de té esta vez». Él entró. Tomás no se movió, no se atrevía, pero escuchó. Memorizó el ritmo de los pasos del hombre, suelas suaves sobre madera gastada sin prisa y deliberados. Pasó junto al hueco, no lo abrió, pero se detuvo. Se quedó inmóvil. Solo por un momento, Tomás lo sintió, ese sutil cambio en la presión del aire. Por un instante suspendido, pensó que podía sentir la mirada del hombre sobre la madera, no empujando, solo revisando. Luego los pasos siguieron y se fue. Esa tarde Lorena Vázquez abrió la puerta del hueco de un jalón y lanzó una escoba adentro. «Limpia las esquinas», ordenó con brusquedad. No se dio cuenta de lo que alguien había dejado atrás. Pero Tomás, sí, escondido detrás de una viga, colocado cuidadosamente en el único sitio que alguien viviendo en ese hueco podría notar. Había un libro. No era nuevo, ni brillante, pero estaba limpio, entero. The Velveteen Rabbit. Las manos de Tomás temblaban mientras lo recogía. Los bordes estaban suaves de tanto uso. El lomo crujió ligeramente al abrirlo. Dentro de la portada, con una letra inclinada y prolija, había una nota sencilla. «Pensé que esto podría gustarte. Ah». Eso era todo, sin amenazas, sin instrucciones. Solo un regalo. La primera vez en años que alguien le daba algo sin esperar dolor a cambio. Se quedó mirando el libro durante lo que parecieron horas antes de atreverse a esconderlo bajo los trapos, no debajo del piso, no a la vista, con cuidado, con reverencia, entre la manta y la pared, lo suficientemente atrás como para que Lorena Vázquez no lo viera si llegaba a asomarse. Esa noche Tomás no durmió, solo abrazó el libro contra su pecho. Después de eso el hombre siguió viniendo, no todos los días, pero lo suficiente como para que Tomás empezara a esperarlo. Cada vez llegaba con una nueva pregunta sobre otra pieza de porcelana o sobre un platito astillado que decía: había pasado por alto. Lorena Vázquez ponía los ojos en blanco cada vez, pero la codicia le nublaba la sospecha. Siempre lo dejaba pasar, siempre cortés, siempre casual, pero siempre demorándose cerca de la escalera. Y después de que se iba, Tomás encontraba algo: una toalla doblada, una caja de galletas saladas, un par de calcetas limpias y algo gastadas pero cálidas, una servilleta de papel envolviendo 2 huevos hervidos. Nunca algo tan grande como para levantar sospechas, pero para Tomás eran tesoros, eran pruebas. Alguien lo había visto. No sabía cómo nombrar el sentimiento que crecía en su pecho. No era esperanza. Todavía no. No confiaba en la esperanza. La esperanza te ablandaba, y ablandarte te hacía daño. Pero algo nuevo había entrado en su mundo. Empezó a escuchar en las mañanas. Pegaba la oreja a la puerta del hueco. Su corazón saltaba al oír la tabla crujir bajo esos pasos cuidadosos. Memorizaba el ritmo de la caminata, la inflexión de la voz. En su mente le puso un nombre: el hombre de los ojos tristes, porque eso eran tristes, no como los de Lorena Vázquez, que eran fríos y vacíos. Los suyos tenían profundidad, como alguien que alguna vez conoció la alegría y la perdió, como alguien que había visto algo y jamás se recuperó. Un día después de que él se fue, Tomás encontró algo diferente. No era comida, ni ropa, ni nada práctico.
Era arte. Una hoja gruesa de papel para dibujo, cuidadosamente doblada. De un lado, un boceto a lápiz, un niño sentado bajo una ventana, delgado pero no roto, sosteniendo un libro en su regazo, un rayo de luz cayendo sobre él, como una mano suave. Las líneas eran suaves, delicadas, trazadas por alguien que sabía lo que era vivir en las sombras. En el reverso, con la misma letra inclinada, había 8 palabras silenciosas. Si alguna vez necesitas ayuda, pon este papel junto a la ventana del frente. Sin nombre, sin firma, sin instrucciones, solo una elección. Tomás lo miró durante horas. Sus dedos recorrieron una y otra vez el borde de la hoja. ¿Qué significaba ayuda? ¿Cómo? ¿Cuándo? Podía confiar en eso. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Lorena Vázquez lo encontraba? ¿Y si lo atrapaba tratando de colocar el papel? ¿Y si el hombre no lo decía en serio? Esa noche no durmió. Sostuvo el papel contra su pecho y escuchó respirar a la casa. Escuchó el clic del refrigerador, los pasos de Lorena Vázquez, el viento gimiendo entre las ventanas agrietadas. Desdobló y volvió a doblar el papel hasta que los bordes se suavizaron y el pliegue central se curvó como un latido. No lo puso junto a la ventana. No esa noche. No podía. Todavía no. Pero tampoco lo tiró. Lo escondió enterrado profundo en su rincón, debajo del libro, debajo de las calcetas, envuelto en una servilleta limpia. No era una señal. Todavía no. Pero era algo más. Un hilo, algo a lo cual aferrarse. Le tomaría semanas actuar. Pero ese único boceto, ese gesto silencioso, fue suficiente para despertar algo que había estado enterrado mucho tiempo, porque a veces la bondad no grita. No llega con sirenas, ni reflectores, ni rescates grandiosos. A veces se desliza bajo el marco de una puerta, se detiene afuera de un hueco y susurra, «Te veo», y en un mundo construido sobre el silencio. Ese es el sonido más fuerte que existe. Era a principios de otoño cuando llegó la noticia. Los primeros signos de la temporada se colaban como susurros, noches más frescas, el olor de las hojas comenzando a pudrirse en la tierra, el crujir seco del viento, deslizándose entre los árboles que se quedaban sin hojas. Desde su rincón debajo de la escalera, Tomás podía olerlo todo a través de las grietas en la madera hinchada, sentir el frío filtrándose por los huecos de la aislación ya vencida. Lorena Vázquez estaba al teléfono esa tarde. Otra vez. Llevaba horas recorriendo la casa fumando un cigarro tras otro, hasta que la cocina apestaba a papel quemado y ansiedad. Sus pasos resonaban como un metrónomo, afilados, impacientes, implacables. No podía oír las palabras exactas, pero el tono eso sí lo entendía. Cortante, quebradizo, más agudo de lo normal. Algo la había alterado. Y luego el silencio. Silencio real, sin murmullos, sin cajones golpeados, sin vasos tintineando. Solo quietud. Y en esa casa el silencio nunca significaba paz. Significaba que algo se estaba gestando. Algo peor que de costumbre. Más tarde esa noche, Tomás se asomó a través de las rendijas de la puerta del hueco y la vio de pie frente a la ventana de la sala. El tocadiscos había terminado su última canción y el único sonido era el leve tic-tac del reloj de pared. En su mano sostenía un sobre blanco sencillo, un poco arrugado en las esquinas. No lo abría, solo lo sostenía. Lo apretaba como si algo vivo pudiera saltar de ahí y escapar. Con la otra mano temblorosa se llevaba un cigarro a los labios. No hablaba, no maldecía. Solo miraba hacia la oscuridad más allá del vidrio, como esperando a alguien o desafiándolos a venir. Tomás no podía ver el contenido de la carta, pero ya lo sabía. La mañana siguiente confirmó todo lo que su instinto le había susurrado. Lorena Vázquez nunca se lo dijo directamente. No hacía falta. Así funcionaba su crueldad. No a través de la confrontación, sino del silencio. De lo que no se decía, de las cosas que un niño debía aprender en silencio. La oyó de nuevo hablando por teléfono. Esta vez estaba riendo. Una risa amarga, hueca, que no llegaba a sus ojos. Sí, dijo en voz alta, como actuando para que alguien la oyera. Confirmado muerto. Accidente de coche, en Michigan. El cuerpo desapareció. Solo un cascarón quemado. Una pausa. Luego más fría que el hielo. Sin testamento. Sin seguro. Solo deudas.
Y ese maldito chamaco, ese maldito chamaco. Tomás, su padre estaba muerto así, sin despedida, sin visita, sin disculpas, sin una última mirada. Solo llamas en una carretera lejana y una confirmación de segunda mano en un sobre del gobierno. Y de pronto ya no había nada que detuviera a Lorena Vázquez, no más necesidad de fingir, no más amenaza de un padre que pudiera regresar, ninguna responsabilidad, ninguna cadena. Dejó de alimentarlo. No es que le saltara comidas. Dejó de darle de comer. Pasaban días sin nada más que la corteza de un sándwich olvidado o agua robada del lavabo del cuarto de lavado. El hambre se volvió constante, un zumbido en sus huesos. Más que dolor se volvió identidad. Olvidó lo que era sentirse lleno. Sus costillas sobresalían, sus encías sangraban, sus uñas se partían y quebraban por el frío. Dejó de esperar comida. Comenzó a fantasear con masticar papel. Se estaba apagando, lento, doloroso, y aún así no esperaba lo que vendría después. El primer desconocido llegó un viernes. Tomás supo de inmediato que era diferente. No tocó la puerta, simplemente entró. Botas cubiertas de lodo, el tipo de hombre que ocupa espacio con intención. Su abrigo era de cuero manchado, su voz profunda y casual como quien ya no se sorprende de nada en el mundo. Lorena Vázquez lo recibió con una risa que Tomás nunca había escuchado antes, demasiado dulce, demasiado ansiosa. Le ofreció una bebida del viejo gabinete polvoriento que casi nunca tocaba. Se sentaron en la sala. Tomás escuchaba desde detrás de la puerta del hueco, apenas atreviéndose a respirar. «No vengo buscando problemas», dijo él a un hombre. «Aquí no los van a encontrar», respondió Lorena Vázquez. Rieron otra vez. Y entonces ella lo dijo. «Es calladito, no habla, y ya nadie pregunta por él». Tomás se quedó congelado. No estaba tratando de lastimarlo, estaba tratando de deshacerse de él, no mandarlo a un refugio, no a una casa de acogida. Iba a venderlo. Después de eso, los desconocidos empezaron a llegar con más frecuencia. Uno llevaba una colonia tan fuerte que se filtraba por las rendijas y lo hacía vomitar. Otro apestaba a gasolina. Algunos no hablaban en absoluto. Solo caminaban por la casa, observaban. Hacían preguntas vagas. Uno de ellos preguntó: «¿Puedo ver al niño?». Otro bromeó: «¿Cuánto por el mudo?». Y Lorena Vázquez se rió como si fuera algo gracioso. Esa noche Tomás no podía dejar de temblar, no de frío, de miedo. Se acurrucó en la esquina de su hueco, la mandíbula tan apretada que le dolía. Intentó no llorar. Llorar hacía ruido y el ruido se castigaba, pero su cuerpo lo traicionó. Las lágrimas se derramaron en silencio sobre los trapos que usaba como manta. Había sobrevivido a golpizas, al hambre, a la humillación, pero esto no era solo dolor, era aniquilación, era el fin de él, no con un grito, sino con una firma, con un trato y entonces recordó el papel, el dibujo, el niño sentado bajo una ventana, un libro en el regazo, la luz del sol cayendo sobre él como una caricia, y las palabras que el señor Andrés Morales había escrito: «Si alguna vez necesitas ayuda, pon este papel junto a la ventana del frente». No lo había tocado en semanas. Demasiado asustado, demasiado inseguro de que fuera real, demasiado temeroso de que todo empeorara. Pero ahora era eso o desaparecer. Tomás se arrastró hasta el borde del hueco y sacó el papel de su escondite bajo el suelo. Sus manos temblaban mientras lo desplegaba. Los bordes estaban desgastados, las esquinas manchadas, pero el mensaje seguía ahí, claro. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría retumbar a través del piso. Cada instinto le gritaba que era un error, que lo atraparían, que lo golpearían, que lo borrarían, pero algo más profundo le susurraba: «Hazlo». Esperó hasta que la casa quedó en silencio. Lorena Vázquez se había quedado dormida en el sillón, su trago derramado a un lado, el tocadiscos girando en estática. Conocía su ritmo. Sabía que estaría inconsciente al menos una hora. Era ahora o nunca. Abrió la puerta del hueco. Apenas una pulgada, solo lo suficiente, sin crujidos. Gracias a Dios. Se deslizó hacia afuera, pegado al piso como tantas veces cuando ella lo obligaba a fregar el pasillo, pero esta vez no era obediencia. Esta vez
Era supervivencia. La ventana del frente estaba a poco más de 1 metro. 1 metro de terror. 1 metro de esperanza. 1 metro de todo. Se arrastró hacia adelante. La respiración entrecortada llegó al alféizar. Movió el florero. Colocó el papel detrás. Lo acomodó apenas en ángulo lo suficiente para que alguien cualquiera pudiera verlo desde afuera. Por si acaso. Luego regresó. Rápido. Silencioso. Como una sombra. Cuando cerró de nuevo la puerta del hueco detrás de él, estaba empapado en sudor. Los dedos le temblaban. El estómago le daba vueltas. Y entonces esperó. Esa noche no durmió. No parpadeó. Se quedó sentado en la oscuridad. Las rodillas pegadas al pecho. La frente apoyada en las muñecas, y susurró una sola palabra. Una y otra vez. Apenas audible, pero con cada parte de su ser. Por favor, por favor, por favor. Si él lo veía, si aún lo recordaba, si no había olvidado al niño en las sombras, solo quizá vendría, y si no, al menos Tomás lo habría intentado. Por primera vez en su vida había tomado una decisión, no por miedo, no solo para sobrevivir, sino para alcanzar algo más. La luz. La mañana llegó como siempre en silencio y frío, pero ese día algo se sentía más pesado. Tal vez era el aire, o tal vez era el peso de todo lo que aún no había sucedido. Tomás apenas había dormido. Los huesos le dolían por el suelo de madera dura. La humedad del hueco se le había impregnado en la piel, haciendo que las astillas clavadas en sus rodillas ardieran. El olor a moho era tan familiar, ahora se le pegaba como una camiseta vieja que nadie había lavado jamás. Sus ojos estaban medio cerrados cuando la puerta del hueco se abrió de golpe. Sin tocar, sin advertencia, la sombra de Lorena Vázquez llenó el marco como una nube de tormenta. «Levántate», ladró. Ahora Tomás salió a tropezones más por reflejo que por comprensión. No había escuchado un «por favor» dirigido a él en años. Las piernas le dolían, la cabeza le latía. No había comido desde el día anterior, si el pedazo de pan que había robado de la basura contaba. Su mano lo agarró por la parte de atrás de la camisa, alzándolo de un tirón. El cuello de la camiseta le cortaba la piel. No lo miró. Nunca lo hacía. Lo arrastró por el pasillo hasta la cocina. El piso frío mordía sus pies descalzos. Los tacones de Lorena Vázquez resonaban como martillos, sus pasos impulsados por la rabia. Su cabello era un desastre retorcido en un moño deshecho. Olía a cigarrillos, ginebra y furia cruda. La botella de la noche anterior seguía ahí en la encimera, medio vacía, medio olvidada. «¿Quieres actuar como un animal?», siseó empujándolo hacia las baldosas agrietadas cerca del refrigerador. «Perfecto. Vas a comer como uno», parpadeó aturdido hasta que lo vio. Un plato de cartón, en el suelo, cubierto de comida vieja, huevos grasientos ya de un verde enfermizo, una salchicha arrugada y algo que quizá alguna vez fue un hot cake ahora pegado al azulejo, con jarabe, polvo y mugre. Había cabellos pegados. Algo rojo manchaba el borde, algo que no pudo identificar. No era solo basura, era un mensaje. «Ándale», gruñó. Lorena Vázquez, con los brazos cruzados, una sonrisa cruel, le curvaba la boca. «Cómetelo, cada maldito bocado». Tomás miró la comida. El estómago se le revolvía de hambre y vergüenza. Había comido cosas peores, pan mohoso, croquetas de perro, incluso jabón una vez. Pero esto, algo dentro de él se resistió. «¿Y yo?». Su voz se quebró apenas un susurro. Lorena Vázquez dio un paso adelante enorme sobre él. «¿Qué? ¿Ahora te crees muy bueno para esto?». No respondió. Error. Su mano cruzó su rostro como un latigazo. El golpe lo lanzó de lado, estrellándolo contra la esquina del gabinete. La mejilla le ardía caliente y punzante. «Te dije que comieras». Se hizo bolita, una mano apoyada en el suelo, la otra protegiéndose la cabeza. Pero ella no había terminado. Lo agarró del cabello y lo arrastró hasta el plato, hasta que su cara quedó apenas a centímetros de la asquerosidad. El olor le provocó arcadas. «Te crees muy listo», bufó ella, zarandeándolo. «Creíste que no vería tu mensajito en la ventana. Creíste que alguien vendría. ¿Eh? Creíste que le importas a Aldana y que importas a alguien allá afuera». Su voz se quebró de furia. «No eres nada», escupió. «¿Me oyes?
Nada. Tomás no respondió. No podía. Ella empujó su rostro más cerca del plato y sus manos por instinto se apoyaron en el suelo para no hundirse en la basura. Cómetelo, insistió. Como el mugroso animal callejero que eres. Tomás intentó apartarse, pero su pie cayó sobre su pierna inmovilizándolo. Sus brazos temblaban, sus costillas gritaban. El mundo comenzó a girar. Los ojos se le llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Y entonces, ¡crac!, la puerta principal estalló. El sonido fue ensordecedor. No fue un golpe. No fue un crujido. La habían tirado de una patada. Ambos se congelaron. Lorena Vázquez se giró en seco soltándolo del cabello. ¡Qué demonios! Pasos pesados, rápidos, decididos. Botas golpeando el suelo de madera. Y luego una voz baja, firme, cortando el aire como una cuchilla. «Aléjate de él». Y entonces lo vio. El señor Andrés Morales. Pero no era el mismo de antes. No llevaba traje. No era el hombre sereno y pulcro que Tomás recordaba. Parecía una tormenta hecha carne jadeante pero inquebrantable. Su abrigo ondeaba tras él medio desabrochado. Su expresión no era de paz, era de furia. Una furia justa, controlada, pero al borde de algo imparable. Y cuando sus ojos encontraron a Tomás acurrucado en el suelo, rodeado de inmundicia con Lorena Vázquez, de pie sobre él, algo dentro del pecho del hombre se quebró. Dio un paso adelante. Apuntó directamente hacia ella. «Basta». La palabra no solo resonó, llenó toda la habitación. Lorena Vázquez retrocedió medio paso parpadeando. «No puedes irrumpir aquí». «Así», chilló. «Puedo», rugió él. Y lo hice. Detrás de él, como si la palabra los hubiera invocado. Entró una procesión, 2 oficiales uniformados, una mujer de abrigo color carbón con una placa de protección infantil en el pecho, un hombre en traje portando un maletín de cuero, y todos llevaban la misma expresión. Sabían. El señor Andrés Morales avanzó interponiéndose entre Tomás y Lorena Vázquez, abriendo los brazos para cubrir al niño por completo. «Aléjate del niño». Lorena Vázquez vaciló, pero el orgullo la mantuvo firme. «Él está mal de la cabeza», gritó. «Miente, se inventa cosas. Yo lo he cuidado por años. ¿Qué han hecho ustedes?». La trabajadora de CPS intervino. Su voz era tranquila, firme. «Señora, tenemos una orden de remoción de emergencia aprobada por la Corte. Registros médicos, fotografías, declaraciones. Usted ya no es su tutora legal. Él se viene con nosotros. No pueden llevárselo», aulló Lorena Vázquez. «Ni siquiera es mío por sangre. No tienen idea de lo que he soportado». No dijo el señor Andrés Morales en voz baja, pero sí sabemos lo que él ha soportado. Uno de los oficiales se acercó. «Señora, aléjese del menor». El rostro de Lorena Vázquez se puso rojo furioso. «No me toquen, están todos locos. Él no es nada». «Eso mismo dijiste», murmuró el señor Andrés Morales, justo antes de intentar meterle la cara en la basura. Abrió la boca, luego la cerró. Le leyeron sus derechos ahí mismo en la cocina. Gritó, insultó a Tomás, insultó a todos, los llamó mentirosos, demonios, monstruos, pero ya nadie la escuchaba. La esposaron. Seguía peleando, seguía pataleando. Sus sollozos se arrastraban por el pasillo mientras la sacaban, y luego silencio. Tomás seguía en el suelo. No se había movido. Su rostro aún flotaba sobre el plato. Las manos le temblaban. No parecía real. Esperaba recibir una bofetada que lo despertara. Ser arrastrado de nuevo al hueco. Que le dijeran que todo había sido un sueño. Entonces una mano, sobre su hombro, no era brusca. No lo jalaba. Era cálida, firme, humana. El señor Andrés Morales se arrodilló junto a él. «Te tengo», dijo. Tomás alzó la vista. La furia en los ojos del hombre se había desvanecido. En su lugar había algo que Tomás jamás había visto dirigido hacia él. Ternura, no lástima, no miedo. Cuidado. El señor Andrés Morales extendió la mano hacia él despacio. «¿Puedes caminar?». Tomás lo intentó. Sus piernas cedieron. Andrés Morales lo sostuvo sin dudar y luego lo alzó. No como basura, no como un estorbo, sino como algo valioso. Yanis, la trabajadora de CPS, se acercó, arropó a Tomás,
con una manta cálida suave. «Ya estamos aquí», susurró. «Ya no vas a volver». El señor Andrés Morales lo cargó a través de la cocina. Pasaron junto al fregadero enmohecido. Pasaron junto al hueco roto y cruzaron la puerta principal. Hacia la luz, lo golpeó como fuego. Cegadora real. Tomás giró el rostro instintivamente. Entrecerró los ojos. Las lágrimas le picaron, pero no eran de dolor. Eran por la ausencia de él. Había vivido 4 años en sombras. Ahora por primera vez lo llevaban al mundo. No escondido. Visto. Al llegar al auto, el señor Andrés Morales susurró: «Ya estás a salvo, Tomás. Ya estás a salvo». Y por primera vez, desde el día en que su madre se fue en una ambulancia y nunca volvió. Tomás lo creyó. La primera noche que Tomás durmió en la casa del señor Andrés Morales, en realidad no durmió. La casa no. La propiedad era como nada que hubiera conocido antes. Era cálida, llena de una luz suave y el aroma a canela y sábanas recién lavadas. La habitación que le dieron era más grande que todo el pasillo por el que había gateado durante años. Las sábanas eran suaves, las almohadas esponjosas, la cama tan ancha que ni sabía en qué parte acostarse. Sobre el buró había una lámpara pequeña, un juego de ropa doblado y su favorito, un libro, The Velveteen Rabbit, el mismo libro que Andrés Morales había dejado para él cuando no estaba seguro de que el niño escondido detrás de la puerta alguna vez lo viera como algo más que una sombra. Era demasiado, demasiado silencio, demasiada limpieza, demasiada libertad. Esa noche, Tomás se acurrucó en una bolita en la orilla de la cama. Tal vez era instinto, no confiaba en el centro, necesitaba un límite, una pared, un lugar donde esconderse. No recordaba haberse dormido, pero sí recordaba haberse despertado gritando. En el sueño estaba de nuevo bajo la escalera, solo que esta vez las paredes se cerraban sobre él, literalmente. El yeso se agrietaba, el techo colapsaba, la presión le robaba el aliento. Lorena Vázquez reía detrás de la puerta. Alguien tocaba 1, 2, 3 veces, pero nadie entraba. Tomás se incorporó de golpe empapado en sudor, jadeando, y entonces lo oyó. Una puerta que se abría allá en el pasillo. Pasos lentos, deliberados. Y luego la puerta de su habitación se abrió apenas un poco. Tomás era Andrés Morales. Su voz era tranquila, constante. Tomás no pudo responder. Apenas veía. Andrés Morales no encendió la luz. No lo sobresaltó con preguntas ni ruido. Simplemente entró y se sentó en el sillón junto a la ventana. «Aquí estoy», dijo. Y de alguna manera Tomás volvió a dormir. No porque el miedo se hubiera ido, sino porque alguien se había quedado. Los días que siguieron fueron extraños. Lo alimentaban 3 veces al día. Siempre había fruta, huevos, sopa, hasta galletas. Una vez, Tomás no sabía qué hacer con una galleta. Guardaba la mitad de todo lo que le servían por miedo a que se lo quitaran si no lo escondía primero, cada vez que alguien decía su nombre. Tomás, él se estremecía. No estaba acostumbrado a oírlo dicho con suavidad. Las puertas lo aterraban. Cuando una se azotaba, aunque fuera por accidente, se tiraba al piso cubriéndose la cabeza temblando. Andrés Morales nunca lo regañaba. Simplemente se agachaba a su lado, nunca demasiado cerca, y decía cosas como «Es solo el viento» o «Aquí, nada te va a hacer daño». Andrés Morales contrató a una terapeuta, una mujer de voz suave llamada Doralín. Ella no lo obligó a sentarse en un círculo. No le preguntó directamente sobre sus sentimientos. En cambio, le entregó unos lápices de colores. «¿Te gusta dibujar?», le preguntó. Al principio, Tomás dibujaba cajas, después espacios cerrados, luego puertas, grietas en puertas, y luego ojos. Sus ojos, los de Andrés Morales, los que lo habían visto cuando nadie más lo hizo. Andrés Morales también contrató a un maestro. El señor Byron, más joven, usaba lentes y suéteres cómodos con parches en los codos. Nunca hizo que Tomás se sintiera tonto cuando no podía deletrear algo. «No estás atrasado», Tomás le decía. «Solo has estado esperando a que el mundo te alcance». Empezaron con letras, después números, luego libros. Tomás nunca había ido a la escuela. No de verdad, pero poco a poco la niebla empezó a disiparse.
Andrés Morales almorzaba con ellos todos los días, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Una tarde, quizá un mes después de que Tomás llegó, se sentaron juntos bajo el gran roble en el patio trasero. Era principios de octubre. Las hojas caían en cortinas doradas sobre el pasto. Andrés Morales llevó chocolate caliente para los dos. Tomás aún no hablaba mucho, pero había empezado a hacer pequeñas preguntas. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de pájaro es ese? ¿Por qué las hojas se ponen naranjas? Andrés Morales siempre le respondía. Ese día lo miró un momento largo antes de decir en voz baja: «Yo tenía un hijo». Tomás no se movió. «Tenía 8 años», continuó Andrés Morales mirando hacia el cielo. «Más o menos tu edad. Se enfermó, muy enfermo, y no hubo nada que nadie pudiera hacer. No lloró, pero su voz titubeó. Cerré la puerta a todo el mundo durante mucho tiempo», dijo. «Pensé que si me quedaba callado el suficiente tiempo el dolor se iría». Pausa. No se fue. Entonces volvió a mirar a Tomás. «Pero cuando te vi, algo cambió. No porque me recordaras a él, sino porque eras tú. Y no podía alejarme de eso». Tomás no sabía qué decir, pero se inclinó apenas un poco más cerca de él, y Andrés Morales sonrió. En las semanas siguientes, las paredes que Tomás había construido alrededor de sí mismo empezaron a moverse. Comenzó a dormir sin acurrucarse. Pidió repetir la cena. Se rió una vez y hasta se asustó de su propio sonido. Se sentía extraño en su garganta. Pintó con la Dralin. Leyó La telaraña de Carlota con el señor Byron. Jugó una partida de ajedrez con Andrés Morales y ganó, aunque sospechaba que Andrés Morales se dejó ganar. Empezó a entender lo que significaba estar a salvo, y poco a poco, lo que significaba ser amado. Nunca lo dijeron en voz alta, no al principio, pero estaba ahí, en la manera en que Andrés Morales siempre ponía un plato frente al suyo en la mesa, en la manera en que esperaba afuera de su habitación hasta que Tomás se dormía, en la manera en que decía «Buenos días, Tomás», como si fuera la frase más importante del mundo. Estaban construyendo algo, no rápido, no perfecto, pero real, y para un niño que solo había conocido la oscuridad, se sentía como ver el amanecer. No tardaron en fijar la fecha del juicio. Para entonces Tomás llevaba poco más de 3 meses viviendo con el señor Andrés Morales. Los moretones habían sanado. El peso regresaba poco a poco a su cuerpo. Había aprendido a dormir la mayoría de las noches sin despertarse gritando. Pero las cicatrices, esas no desaparecían tan fácilmente. Vivían debajo de su piel. En el silencio, en los sueños. Cuando Andrés Morales lo sentó para explicarle que el juicio se acercaba, Tomás se congeló. «¿Ella estará ahí?», preguntó en un hilo de voz. Andrés Morales no le mintió. «Sí». Tomás no dijo nada durante mucho rato. Sus dedos torcían el borde de su camiseta. No lloró, no corrió. Solo asintió. «Quiero ir». Andrés Morales extendió la mano sobre la mesa y cubrió la del niño con la suya. «No tienes que hacerlo», le dijo suavemente. «Ya tenemos todo lo que necesitamos. Informes médicos, evaluaciones de CPS, testimonios de testigos. Nadie te va a obligar». «Quiero», repitió Tomás esta vez con más firmeza. «Necesito hacerlo». El edificio de la corte olía a papel y a limpiador de pisos. El techo alto se alzaba como el interior de una catedral, pero sin santuario. Los pasos resonaban. Las voces murmuraban detrás de puertas cerradas. Tomás se sentó junto a Andrés Morales en una de las largas bancas de madera, su postura rígida, la camisa abotonada hasta el cuello. Sus zapatos le apretaban, pero brillaban de pulidos. Un pequeño signo de cuidado. Yanis, la trabajadora social de CPS, se sentó cerca, una guardiana silenciosa, cuando las puertas se abrieron y trajeron a Lorena Vázquez. El aliento de Tomás se detuvo. Llevaba un overol naranja y grilletes. Sus muñecas y tobillos tintineaban suavemente a cada paso, pero lo que dejó a Tomás sin palabras no fue el sonido, fue su tamaño. Se veía pequeña, no débil, pero más pequeña que la figura imponente que alguna vez había atormentado sus noches. Su cabello estaba recogido tan tirante que le levantaba las cejas, su rostro pálido con la piel tensa y llena de líneas de frustración. Sus ojos recorrían la sala como los de un animal atrapado,
Cuando lo vio, entrecerró los ojos en rendijas, pero Tomás no se estremeció. No esta vez. El fiscal presentó el caso meticulosamente. Fotos de moretones, informes médicos, testimonios de expertos, declaraciones de trabajadores sociales, incluso los trapos manchados de comida que Tomás había llamado alguna vez su cama. Lorena Vázquez se declaró no culpable, por supuesto. Afirmó que todo estaba exagerado, que él estaba mal de la cabeza, que ella había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía, pero el juez no le creyó y el jurado tampoco. Entonces llegó la parte que Tomás había aceptado, su testimonio. Llamaron su nombre. Se levantó, caminó lentamente hacia el estrado. Sus piernas temblaban, pero solo un poco. Las palmas de sus manos sudaban, la garganta seca, pero se mantuvo erguido. Andrés Morales estaba en la primera fila asintiendo, su expresión llena de fuerza tranquila. Tomás levantó la mano. Juró decir la verdad. Su voz se quebró al responder. Sí. El abogado solo le hizo una pregunta. Tomás, ¿hay algo que quisieras decirle a la corte sobre tu experiencia viviendo con la acusada? Tomás dirigió su mirada hacia Lorena Vázquez. Ella lo observaba, los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, como si se estuviera protegiendo de algo que no podía nombrar, como si todavía creyera que podía intimidarlo para que guardara silencio. Tomás respiró hondo y entonces dijo, simplemente, ella no va a robarme ni un solo día más de mi futuro. Una pausa. Nadie se movió. Eso fue todo. Todo lo que necesitaba decir, porque esto no se trataba de venganza. No estaba ahí para gritar ni para hacerla sentir el dolor que él había soportado. Eso la habría hecho demasiado importante. Ella ya le había quitado suficiente años que nunca recuperaría. Pero no esto. No a él. No otra vez. El veredicto llegó rápido. Culpable. La palabra resonó en la sala con una solemnidad silenciosa, más pesada que cualquier golpe de mazo. Lorena Vázquez fue condenada por múltiples cargos: abuso infantil, confinamiento ilegal y poner en peligro psicológico a un menor. La sentencia del juez fue firme. Lorena Vázquez cumpliría condena en prisión estatal, seguida de libertad condicional. Nunca más podría solicitar la custodia o tutela de ningún menor. Además, perdió todo derecho legal sobre la herencia de Héctor Aguilar, su pensión, la casa, cualquier ahorro. Todo sería destinado al cuidado y educación de Tomás. Cuando la sacaron esposada, Lorena Vázquez no gritó, no peleó. Simplemente miró al suelo, los hombros vencidos, como si el peso de su propia crueldad finalmente la hubiera alcanzado. Tomás no sintió alegría, tampoco sintió tristeza. Sintió calma, como si una puerta hubiera hecho clic al cerrarse detrás de él, y esta vez él caminaba hacia adelante. Afuera, el aire era fresco, el cielo de un azul perfecto. Tomás y Andrés Morales bajaron juntos las escaleras del tribunal, uno al lado del otro. «Estoy orgulloso de ti», dijo Andrés Morales. Simplemente. Tomás asintió. Andrés Morales no le preguntó cómo se sentía. No hacía falta. Subieron al coche. Se abrocharon los cinturones. Encendieron la calefacción. Cuando el motor arrancó, Andrés Morales miró de reojo y preguntó, «¿Tienes hambre?». Y por primera vez en semanas, quizá meses, Tomás sonrió. Sí, después de que Lorena Vázquez fue enviada a prisión. Andrés Morales no dudó. Antes de que terminara el año, adoptó oficialmente a Tomás. Mucha gente decía que era algo inusual, un viudo, un hombre de su edad adoptando a un niño tan dañado, tan callado. Pero Andrés Morales nunca lo trató como un proyecto. Nunca lo trató como una carga ni como un trámite que había que cumplir. Lo trató como a un hijo. Y eso hizo toda la diferencia, con la ayuda de Andrés Morales y la guía de terapeutas, maestros y almas bondadosas que encontró en el camino. Tomás empezó a construir una vida. Fue a la escuela. Al principio le costó, sí, pero tenía hambre de conocimiento, de palabras, de esa libertad que solo el aprendizaje puede dar. En la preparatoria descubrió su pasión por la biología. Se sintió atraído por el orden de ella, por la claridad de causa y efecto, por el milagro de que el cuerpo humano pudiera soportar tanto dolor y aún así sanar, aún así crecer, aún así respirar. Se convirtió en médico. No porque quisiera arreglar a las personas,
sino porque quería estar junto a ellas en sus peores momentos y decirles: yo he estado ahí, no estás solo. Durante 35 años, Tomás trabajó como especialista en trauma pediátrico. Sostuvo las manos de niños golpeados, quemados, abandonados. Miraba en sus ojos y veía pedazos de sí mismo. No podía borrar su dolor, pero podía ser testigo de él. Podía honrarlo. Podía hablar por aquellos demasiado heridos para hablar por sí mismos. Más tarde fundó una organización sin fines de lucro, la Fundación Luz Bajo la Escalera, dedicada a brindar terapia, vivienda transitoria y apoyo legal a niños que escapaban del abuso. En los últimos 20 años, esa fundación había ayudado a más de 4.000 niños. La gente solía preguntarle: ¿de dónde sacaste la fuerza? Y él nunca decía que fuera fácil, porque la verdad era: no la encontró solo. Andrés Morales falleció 30 años después, tranquilamente en su cama en la misma casa donde muchos años atrás había cargado a un niño tembloroso, sacándolo de las sombras hacia la luz. Esa mañana, Tomás se sentó junto a él durante mucho tiempo sosteniéndole la mano. Andrés Morales nunca le dijo qué exactamente lo había impulsado a regresar aquel día, el día en que irrumpió por la puerta y gritó una palabra que partió una vida en dos: ¡basta! Pero Tomás sabía que le había costado algo. Andrés Morales había cargado su propio dolor, había enterrado a un hijo, había enfrentado un dolor capaz de vaciar a cualquiera para siempre. Pero eligió ver a otro niño, eligió actuar, y eso lo cambió todo. Tomás nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, pero amó, mentoreó, se paró en salas de audiencia junto a jóvenes sobrevivientes que no tenían a nadie y habló por ellos. Nunca dijo que estaba curado, porque para él la sanación no era un destino, era un camino áspero, sinuoso, imperfecto, que solo podía recorrerse paso a paso. Algunos días las viejas voces aún susurraban, algunas noches la oscuridad aún se sentía demasiado cerca, pero él seguía caminando, porque ahora sabía lo que era caminar bajo el sol. Sobre su escritorio enmarcado y cuidadosamente preservado, colgaba un viejo dibujo, el mismo que Andrés Morales había dejado escondido detrás del florero tantos años atrás. Un niño sentado bajo una ventana, delgado, pero no roto. La luz derramándose sobre las páginas del libro en su regazo, Tomás conservó ese dibujo toda su vida. Cada vez que lo miraba recordaba al niño que alguna vez fue, asustado, hambriento, silencioso, y recordaba el momento en que ese niño tomó una decisión. Alcanzar, creer, aunque fuera solo por un segundo, que tal vez alguien lo escucharía. Esa creencia no lo salvó, pero fue el comienzo de su salvación. Tomás Aguilar nunca dejó realmente el hueco debajo de la escalera, aunque llegó a ser médico filántropo, un hombre que construyó 2 hospitales infantiles y financió programas de recuperación de trauma en todo el país. Una parte de él seguía viviendo en la oscuridad, en silencio, acurrucado, en un rincón que nadie podía ver. Las sombras de aquel tiempo nunca desaparecieron del todo. Lo visitaban en sueños, en los momentos callados después de la medianoche, en la forma en que a veces se estremecía cuando una puerta se cerraba demasiado fuerte o cuando una voz subía demasiado de tono. El dolor del pasado no se desvaneció, simplemente aprendió a ponerse otros disfraces, pero Tomás nunca dejó que lo definiera. Lo usó, convirtió la oscuridad en combustible y el dolor en propósito. A lo largo de sus décadas de trabajo, hizo más que sanar heridas. Notaba las cosas que otros no veían, el niño que nunca hablaba, la niña que no soportaba ser tocada, el pequeño que siempre decía estar bien, aunque sus ojos contaran otra historia. Tomás sabía escuchar el silencio, porque alguna vez él mismo había vivido ahí. Nunca se hizo rico en el sentido tradicional, no le interesaba la fama. Pero cuando murió tranquilamente en su cama rodeado de amigos, enfermeras y docenas de dibujos enmarcados hechos por niños, dejó algo más grande que un legado. Dejó luz. Cuando le preguntaban sobre su éxito, Tomás nunca hablaba de dinero ni de premios. Hablaba de su madre María Elena, quien hacía hot cakes y cantaba jazz los domingos por la mañana. Hablaba del dibujo que el señor Andrés Morales le dejó y de la nota que decía: si alguna vez necesitas ayuda, pon esto en la ventana. Hablaba de un día de principios de otoño, cuando un hombre de traje gris derribó la puerta principal y gritó: ¡basta! Una sola palabra. Pero para Tomás fue todo.
Fue la primera vez que alguien trazó una línea en la arena y dijo, esto termina hoy. Porque a veces no se necesita un milagro para salvar a alguien. A veces solo hace falta una persona dispuesta a mirar, a notar, a preocuparse, a decir, esto no está bien. A veces todo lo que se necesita eres tú. Ahora, una pregunta para ti. ¿Alguna vez has visto a alguien como Tomás? Un niño que siempre está callado en clase, un vecino que nunca abre la puerta, un niño que parece demasiado maduro, demasiado cuidadoso, demasiado invisible. En nuestro mundo agitado y ruidoso, ¿cuántas personas estarán gritando en silencio esperando que alguien las vea? Y si tú lo notas, ¿hablarías? ¿Serías la persona que diga basta? Déjanos saber en los comentarios si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo reflexionar. Tómate un momento para darle like, suscribirte y compartir, no por nosotros, sino por aquellos que aún viven en la oscuridad, esperando que alguien abra la puerta. Porque a veces tú podrías ser la luz que han estado esperando ver. Gracias por compartir tu tiempo valioso con nosotros. Que tus días estén llenos de calidez, propósito, buena salud y momentos de silencio que te recuerden que nunca estás solo. Nos vemos en la próxima historia.